Aquí están con nosotros, señoras y señores, regionalmente, yo diría nacionalmente, dada la intervención de un movimiento nacional que tiene un epicentro más claro, seguramente más respaldado, en la capital de la República. Y este pertenece al liderazgo del doctor César Montúfar, que nos acompaña en calidad de presidente de este movimiento denominado Concertación, que ya tiene ¿cuánto tiempo de existencia Concertación, doctor Montúfar? Porque sí ha habido unos entreveros suyos que nos ha hecho perder la ruta de Concertación propiamente. Ha estado tratando de incluir o de incluirse en la plataforma el otro día, ya topé este tema de el candidato también, señor Lasso. Ahora ya usted definitivamente ha sido honrado con la presencia de el presidente nacional del partido, don Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil. Él estuvo acá y bueno, se ve que la unidad ahora ya tiene un componente adicional. ¿Qué pregunta la gente? Este componente adicional, ubicado, como digo, en la ciudad de Quito y buena parte del país, quiero que nos haga entender aquello, doctor Montúfar, va en la búsqueda seguramente de el binomio presidencial. Era pregunta de cajón, no le veo que se sonríe con... Así es, porque le falló a usted la otra, en la otra plataforma, seguramente la propuesta del señor Lasso para que sea candidato es lo que comenta la gente y usted debe haber oído. Así es que vamos aclarando. Muchas cosas, gracias, ¿no? Gonzalo. Yo le agradezco muchísimo por su invitación. Un saludo a Santiago Guarderas y un saludo a todos los amigos y amigas oyentes de Democracia. Concertación nació hace 10 años. Somos un movimiento que se constituyó en el 2006 y desde allí ha venido trabajando y luchando por lo que considera y está en nuestra declaración de principios. Logramos nuestra primera participación electoral para la Asamblea Constituyente. Uh-huh. Allí yo tuve el honor de liderar la lista nacional. Tuve una muy buena votación que superó los 200,000 votos, pero no logré alcanzar la curul en la Asamblea Constituyente. Después Concertación nuevamente hizo todos los trámites para inscribirse como movimiento nacional en el 2012. Uh-huh. No dejamos de participar, no dejamos de actuar. Desde ese momento, desde el inicio del correísmo, declaramos nuestra oposición al correísmo. Somos una de las organizaciones que jamás ha colaborado y que siempre fue oposición desde el día 1 al correísmo. Y en el 2012 logramos nuevamente, siendo movimiento ciudadano, Gonzalo, sin tener ningún aval institucional, logramos la calificación y fuimos la única organización que después de que se nos dio la personería jurídica se nos retiró de la manera más arbitraria la personería jurídica en el 2012. Para el 2014 seguimos en esa lucha como Concertación y en el 2014 volvimos a cumplir todos los requisitos para volver a tener la personería jurídica. Y en el 2014 precisamente, junto a Creo, Concertación y Creo, porque ahí quizá hay una interpretación que no es exacta. No es que nosotros nos unimos a Guillermo Lasso, como usted acaba de decir, mi querido Gonzalo. Concertación y Creo conformamos Compromiso Ecuador, como dos organizaciones distintas, con el objetivo de participar en las enmiendas constitucionales, de luchar en contra de las enmiendas constitucionales y promover la consulta popular. Y usted, que es un periodista tan acucioso, mi querido Gonzalo, posiblemente tiene los archivos de la rueda de prensa que dimos el 25 de septiembre del año 2014. Yo creo que le voy a conseguir y le voy a enviar, mi querido Gonzalo. Allí, aquí inclusive. Puede ser, ojalá. Sí, pero si no, yo lo voy a conseguir y le voy a enviar. Porque allí precisamente Guillermo Lasso y yo. Para aclarar, sí, porque Guillermo y Lasso y yo dijimos claramente que allí no había ningún acuerdo electoral. Que no había ninguna plataforma electoral. Que no nos uníamos en función de promover la candidatura de ningún candidato. Y que la función de Compromiso Ecuador era únicamente
para oponernos a las enmiendas constitucionales y promover la consulta popular. Terminó ese proceso que fue muy exitoso, porque creo que Compromiso Ecuador cumplió un papel importante en la lucha en contra de las enmiendas. No tuvimos las suertes de las llamadas PAMES para que nos aprueben la consulta popular. Y evidentemente nosotros resolvimos retirarnos de Compromiso Ecuador. Y estoy hablándole de diciembre de este año, de principios de diciembre de este año. Y desde entonces presentamos nuestro programa de transición a la democracia, que es nuestro plan de gobierno y nuestra agenda legislativa, y dialogamos con todos los sectores, incluido Compromiso Ecuador, incluido Guillermo Lasso, incluido César Monge. Así que ese es el tema. No es que ha habido aquí ningún cambio de camiseta. Yo he tenido la camiseta de Concertación siempre, y bueno, ahí estamos y seguiremos luchando por lo que creemos. Somos un movimiento que... ¿Cuál es la diferencia ideológica entre Lasso y la unidad? Le voy a decir la razón por la cual nosotros no optamos por Compromiso Ecuador y optamos por la unidad. Esa me parece que es el tema. Y esa era la pregunta. Exactamente, porque nosotros somos una organización que cree en las organizaciones políticas. Cree que los partidos y movimientos y organizaciones políticas tienen que ser la base de una democracia. Nosotros creemos en una política institucionalizada e institucional. La salida del correísmo, la reinstitucionalización de la democracia en el Ecuador va a requerir de organizaciones políticas que además se articulen en distintas tendencias. Nosotros nos llamamos Concertación precisamente inspirados en la experiencia chilena, Gonzalo. Al salir Chile de la dictadura de Pinochet, se construyó precisamente la Concertación. La Concertación articuló organizaciones políticas, partidos políticos desde el centro derecha hasta el centro izquierda e incluso la izquierda. Esa articulación política, ese espacio político de la Concertación, no solamente derrotó a la dictadura, sino que permitió la continuación de gobiernos sucesivos y de políticas de mediano y largo plazo. Es el tipo de política que nosotros ¿Qué ideología inserta Concertación en la unidad? Yo creo que nosotros somos un movimiento de centro. Yeah. Un movimiento de centro. ¿Centro izquierda o centro? Este momento de centro derecha vendría a ser coherentemente, ¿no? Y ya voy a ese punto. Pero, ¿por qué en cambio, qué es lo que nosotros miramos en cambio en Compromiso Ecuador y en Guillermo Lasso? Proceso que nosotros valoramos. Yo tengo una amistad con Guillermo Lasso, le tengo muchísimo aprecio, muchísima consideración, muchísimo respeto, y valoro mucho lo que él ha hecho. Valoro mucho lo que ha dicho. Pero vemos que ahí hay un esfuerzo que es de una persona, con todo el mérito de una organización, por constituirse, por crear una opción. Nosotros valoramos eso, pero valoramos más la presencia de varias organizaciones nacionales, con una visión incluso plural, porque tenemos visiones de diferente espectro político. Porque la Concertación, como en Chile y aquí en el Ecuador es nuestra visión, puede articular diferentes tendencias, desde el centro derecha hasta el centro izquierda, a través de un programa mínimo, de acuerdos mínimos. Eso fue lo que presentamos el día viernes en el marco de nuestra convención. 11 acuerdos mínimos que sean la base de articulación programática, porque en este momento debemos comenzar a hablar de programas, de propuestas de diferentes sectores. Eso es lo que nosotros pensamos tiene de fuerte, de valioso, de prometedor el potencial enorme que tiene la unidad, y por eso es que Concertación se articuló y se sumó a la unidad formalmente el día viernes, además presentando esta propuesta de acuerdos mínimos. Doctor Guarderas, con su permiso, doctor Montúfar, yo les he invitado precisamente a los dos coaligados, porque para Pichincha es una realidad bastante extraña que un movimiento de centro izquierda coaligue con un partido de la derecha y un movimiento igualmente de centro derecha, como es Madera de Guerrero, quiero entenderlo de esa manera. Al haber esa realidad, la primera cosa que se me ocurre preguntarle es si Concertación viene a ser una especie de pasaporte para ingresar en la capital de la República con mayor fuerza, porque siempre ha tenido el Partido Social Cristiano un buen núcleo de conciudadanos en el partido del ingeniero Febres Cordero, que es con el signo, la personalidad de Camilo Ponce. O de Camilo Ponce, cualquiera de los dos, porque el uno se sustrajo en el descuido y lo aprovechó. Yo conozco bien esa realidad y claro, lo hizo a través de su hijo Camilo. Entonces, Camilo Ponce
No sé para qué le sirva a usted. Usted creo que se refiere al expresidente constitucional de la República, un prohombre genial de la derecha ecuatoriana. Sí, a él también le conocí. Le conocimos todos, creo que usted también. Camilo Ponce Enríquez. Exactamente. Entonces yo le digo, concertación, o sea, más bien Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, la candidata Cynthia Viteri requería de un partido, de un movimiento con una personalidad como la de César Montúfar, que le sirva de una especie de pasaporte para ingresar en la capital de la República, o estoy equivocado, dado que la contradicción mía es que siempre el Partido Social Cristiano tuvo una buena representación ciudadana aquí en Pichincha, pero desde hace tiempos y el Partido Social Cristiano es inexistente. Por eso mi pregunta es coherente con la realidad de Montúfar presente en esta plataforma. Tenga la bondad de explicarle a la ciudadanía cómo se siente con el doctor Montúfar, tanto usted como el señor alcalde de Guayaquil, el líder global de la plataforma de la unidad hasta este momento. Gonzalo, muchas gracias por la entrevista. Igualmente un gusto compartir con César esta mesa de trabajo. Un saludo a los radioescuchas. Yo creo que empezaré diciendo que esto de las ideologías, de las etiquetas, creo que ya debemos superarlo. Y en ese punto, el Partido Social Cristiano y su líder máximo ha señalado con mucha precisión que no es hora de las ideologías. No es hora de las ideologías. Las izquierdas, las derechas han sido superadas. Tenemos que pensar en el ser humano. La justificación del Estado está dada porque tiene que ser el ente al servicio del ser humano. Y por consiguiente, debemos entrar a un modelo que únicamente se define de éxito cuando usted sirve a los demás y sirve fundamentalmente a los más pobres. El Partido Social Cristiano, como ha señalado al momento en que impuso este sistema histórico de la unidad, en que superando ideologías, superando partidos políticos, superando regiones, llamó a las distintas fuerzas, organizaciones políticas, sociales, ciudadanos, porque se trata de hacer un Estado que responda a los ciudadanos fundamentalmente, que los ciudadanos sean el poder. Ya basta de los politiqueros, ya basta de aquellos demagogos, ya basta de los caudillos, ya basta de aquellos que se creen guías y pastores y no piensan en los ciudadanos. Y en esa alternativa lo que ha señalado, y aquí es el punto neurálgico, ¿cuáles son las razones por las cuales debemos unirnos? El eje fundamental no está quiénes están, sino para qué nos unimos. Y ahí nosotros vemos, obviamente con mucho agrado, el hecho de que Concertación y César Montúfar se integren, porque indudablemente personas críticas, con criterios inteligentes, se sumen a una propuesta en la cual compartimos las ideas fundamentales. Izquierda, porque ustedes comenzaron en la centro izquierda. No creo que el señor alcalde esté saltándose de su centro derecha. Él ha sido un socialista democrático, pero desde la banda de los criterios de la derecha, desde el Partido Social Cristiano y este movimiento muy auspicioso que es Madera de Guerrero, porque fusiona a la familia guayacense y todo lo demás. Entonces ustedes de la centroizquierda sí están de alguna manera configurando una plataforma más plural, digamos. Pero por supuesto, y esta plataforma, como lo ha dicho César, no se va a quedar exclusivamente con las fuerzas que en este momento existen, sino que estamos invitando, ojalá la izquierda, Pachacuti y los otros movimientos que se autodefinen como de izquierda, también se integren. Porque mire, Gonzalo... O sea, la unidad pretende abarcar... Con las primeras, llamémosles, premisas, anhelos, sigue funcionando. Pero por supuesto, no ha pasado y se sigue a ser una fortaleciendo. sucursal social cristiana dentro de una macrounidad que estaba buscando el propio señor alcalde.
y se sigue fortaleciendo. El día viernes participamos de un evento democrático cívico muy importante en donde la Convención de Concertación hizo formal su adhesión a esta unidad en base justamente a los criterios programáticos que lo hemos establecido, fundamentales, porque mire, Gonzalo, el ciudadano, el que el presidente le trata de desleal por ir a comprar en Ipiales su lista de útiles, está pensando si tiene $366 y la lista de útiles en Quito o en cualquier parte del Ecuador le significa $300, ¿de qué va a vivir? Entonces tiene que encontrar oportunidades y obviamente si Ipiales, el país vecino, le ofrece esas oportunidades, es obvio que vaya. Y lo que está pensando el pueblo y lo que nosotros, la unidad, estamos pensando es cómo solucionar ese problema que tiene el ecuatoriano. Cómo tenemos que reactivar la economía a efecto de que los ciudadanos estén pensando ya no en el despido, sino que estén pensando cuáles son las fuentes de trabajo que tenemos que dar. Y ahí entonces hemos coincidido en la creación de un modelo económico que permita la productividad y el empleo. Ahí coincidimos con Concertación en la necesidad de rescatar la democracia, la división de poderes, una justicia imparcial, una participación ciudadana que tome en efecto una real participación del ciudadano, que acabe con este pernicioso Consejo de Participación y que rescate las libertades y derechos de los ciudadanos que han sido conculcados grave y groseramente por este gobierno. Doctor en eso Montúfar, estamos pensando. Con estas razones que nos acaba de dar el Partido Social Cristiano en Pichincha en la persona de su presidente regional, quiere decir que Concertación vio que había más identidad con su movimiento en la candidata Cynthia Viteri que en el candidato Lasso, porque estaba usted en una coyuntura de escogitamiento de a quién respaldar. Y por eso usted conversó con Lasso buen tiempo y de alguna manera se pusieron de acuerdo, crearon Compromiso Ecuador, etcétera, etcétera. Pero luego pasó usted a la unidad y pasó porque usted cree, dice, en un frente mucho más plural, ¿no es cierto?, con mayores aportes, incluso desde el ángulo ideológico, ¿no? Y de programas de acción, programas de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Le gustó más el otro paisaje que le presentaba la queridísima Cynthia Viteri, colega mía desde hace un montón de años, y nos falló el día viernes, ¿no? O yo le fallé a ella en cuanto al horario, pero ha sido enérgica en esta cosa y vamos a tener muy en cuenta esta situación para otra vez, si es que existe, y si ella quiere concurrir a este medio de comunicación. ¿Cómo le parece a usted entonces la candidata? ¿Usted cree que es mejor candidata que Lasso? Mire, Gonzalo, antes de responder su inquietud, creo que quisiera retomar algo de lo que acaba de decir Santiago. Nosotros el día viernes que formalizamos nuestro ingreso a la unidad, presentamos esta propuesta de acuerdos mínimos. Y creo que ese es para nosotros en este momento el tema principal. Porque evidentemente lo que debe ser la base de la unidad, lo nuestro es un borrador, es una propuesta a ser perfeccionada, a ser trabajada. El de concertación. ¿Qué contiene eso? Ya nos dirá. Contiene 11 puntos. Tiene 11 puntos que implican acciones concretas. Políticas concretas que además tienen... Y además emergentes tal vez. Y emergentes también, y además que tienen relación con las reformas legales y los cambios legales que habrá que hacer en la Asamblea, e incluso los cambios constitucionales que habrá que promover. Entonces, es un programa global de 11 puntos que tiene dos objetivos fundamentales: la reinstitucionalización de un Estado constitucional de derecho y la reactivación y reconstitución de una economía en donde el sector privado sea el motor del desarrollo económico, con un Estado que regule y que redistribuya razonablemente, pero que sea el motor del sector
económico, el sector privado. Y cuando hablo de privado, no estoy hablando únicamente de los grandes empresarios, sino de los pequeños y medianos. Esos son los dos objetivos, y a partir de esos objetivos, de esos dos objetivos, se desprenden 11 acuerdos mínimos, que están redactados con acciones y compromisos concretos. Porque lo que nos debe unir, Gonzalo, nuevamente, es el programa, las ideas, las propuestas. Ese es el punto fundamental. Entonces, desde esa perspectiva nosotros, y creo que es el llamado de la unidad, Exacto. a hacer de esta campaña un debate, una campaña de debate programático. Sí, los nombres son importantes, son muy importantes, porque son quienes deben encarnar esas ideas, pero los ciudadanos necesitan respuestas, necesitan propuestas, necesitan saber cómo se va a resolver la crisis económica, cómo se va a resolver el problema de el arrasamiento de las libertades y derechos que hemos tenido en estos años. Entonces, nuestra propuesta, que es una propuesta que se articula a lo que ya ha venido trabajando la unidad en términos de un programa económico, en términos de una agenda legislativa, busca precisamente fortalecer este debate programático. Y la unidad está este momento predispuesta a fusionarse, por ejemplo, con el movimiento de la centroizquierda, que este rato está liderada por precandidatos como nuestra queridísima amiga, la dirigente indígena Lourdes Tibán, el señor general Paco Moncayo también aparece como una gran figura en ese otro módulo, digamos, porque se reunieron en la ciudad de Cuenca precisamente para establecer una gran alianza, una alianza que frene, que pare al correísmo en la forma que sea. Y ahora lo que estamos viendo con claridad es que va a haber una plataforma desde el sector indígena y de centro izquierda, otra plataforma desde acá, Concertación y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y una distinta, absolutamente distinta, porque así lo quiere el candidato Lasso. Él no quiere ningún tipo de adhesión y por eso crea una serie de instancias para también decir, nosotros también estamos buscando gente para que venga a robustecer, digamos, nuestra alianza, pero no quiere meterse para nada con otros candidatos porque él es el único candidato. Ese puede ser un error garrafal de parte de Lasso, si es que perseveren aquello, porque divididos ustedes hasta corren el riesgo de no pasar a la segunda vuelta. Por supuesto, Gonzalo. De eso se trata la gran interrogante que les formulo. Yo le pongo y expongo frente a los amigos oyentes, frente a usted, frente a Santiago, los dilemas que tiene una organización o que tenía una organización como la nuestra. Nosotros somos una organización, como le digo, que ha luchado desde la sociedad, desde la ciudadanía para constituirse un movimiento político registrado en el Consejo Nacional. ¿Cuál era nuestra opción? Era nuestra opción ir solos. Era decir, no, vamos a presentar nuestros propios candidatos. Usted hubiera sido el candidato a la presidencia. Porque nos interesa foguearnos, nos interesa darnos a conocer, etcétera, etcétera. ¿Era esa la opción responsable que teníamos? Es la opción responsable. Los tiempos no dan para eso. Absolutamente. Un movimiento responsable, políticos responsables, no podríamos decir eso. ¿Qué otra opción teníamos? Vamos con los sectores, nosotros nos calificamos como... ¿Qué no le gustó de Lasso? Nosotros somos una organización de centro. Somos un actor, entonces digamos, vamos con los sectores de izquierda. Nosotros pensamos que la solución a los problemas del país no van a venir únicamente de un sector, de una visión, de un sector, por más respetable que pueda ser, de la sociedad. Entonces nosotros por ese lado tampoco tenemos la posibilidad de derrotar al correísmo, que es el principal objetivo. Y lo tercero, hace un momento le decía, porque vemos en Compromiso Ecuador y vemos en Guillermo Lasso, y lo valoramos, un esfuerzo importante, pero es el esfuerzo de un candidato, de una opción, de una persona que tiene todo el mérito, pero eso es insuficiente, Gonzalo. Y por eso es en cambio que en la unidad usted tiene la articulación de diversas fuerzas políticas, o de fuerzas políticas que tienen un fuerte bastión electoral a nivel regional, fuerzas políticas que han sido probadas en los gobiernos seccionales descentralizados autónomos durante años, fuerzas políticas que tienen una estructura política a nivel nacional. Por eso es que nosotros vemos en la unidad y en el candidato o candidata de la unidad, no solamente la posibilidad de derrotar al correísmo,
sino de construir un gobierno y una asamblea que pueda desmontar esta estructura y construir una propuesta. Vea, doctor Montúfar, este es el quid del asunto. Nadie va a poder gobernar y cambiar este país si no hacemos eso. Exactamente. Y mire, doctor Guarderas, el señor presidente de la República no puede poner peros a este anhelo que tenemos los ecuatorianos que queremos avanzar y hacer no un recambio, sino un cambio estructural de las cosas que han venido dándose en estos 9 años. ¿Qué es lo que quiero significar? El señor presidente no puede decir, no les vamos a permitir que convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Y eso me parece que va a ser esencial. Tras cambiar al fiscal general, tras cambiar a la Corte Constitucional, seguramente lo que más vamos a requerir es de una Asamblea Nacional Constituyente, si es que estamos hablando en serio de cambiar todo lo que se ha creado en esta etapa. Pero yo le tengo una, para que ustedes la puedan utilizar en el momento adecuado como partidos que están colisionados con el gobierno o con el señor presidente decía antes respecto de la Asamblea Nacional Constituyente lo siguiente. Tienen que someterse a la Constitución, a la autoridad del presidente de la República y a la voluntad del pueblo ecuatoriano. Si nosotros ganamos las elecciones como las vamos a ganar en forma aplastante, es clara la voluntad ciudadana, que es el soberano, el pueblo ecuatoriano, no 100 congresistas, el pueblo ecuatoriano, es clara la voluntad de ir a Asamblea Nacional Constituyente. Más aún, el presidente tiene la atribución constitucional de convocar esa consulta popular para que el pueblo se pronuncie por esa asamblea. ¿Por dónde los partidos pueden negarse? XFM. Esto decía en el 2007. Claro. En el 2007. No tiene dónde perderse, tiene que ser coherente el presidente y permitir de alguna manera aquello. ¿Usted qué opina, doctor Guarderas? Yo, Gonzalo, quisiera simplemente aportar a lo que anteriormente se señaló, es que el pueblo reclama unidad. El pueblo. Yeah. Es decir, tenemos dos opciones. Sí. O seguir con este unidad cáncer, con Paco Moncayo, unidad con Cintia Viteri o unidad con el señor Lazo. Señor Lazo, descuéntelo porque él se va solo. Lo que hemos dicho es, las puertas de la unidad están abiertas a todos los movimientos y partidos políticos, siempre y cuando se sometan a los ejes que ha trazado la unidad y que van en la línea del ¿Ha trazado el Partido Social Cristiano o la unidad? ¿Y en qué parte trazó esos ejes? Esos ejes los trabajó la unidad y se va fortaleciendo y robusteciendo cada vez más. Los 11 ejes programáticos, que como muy bien lo ha señalado César, no ahora, en varias ocasiones, que simplemente es un borrador que se irá perfeccionando, calzan perfectamente en la idea fundamental. Solamente por dar un ejemplo. Avanza también apoyaría. Por supuesto, mire, el tema, por ejemplo, que creo que estamos todos de acuerdo, el tema de la agroindustria, de los textiles, de los pequeños comerciantes, un tema que se dejó descuidado en esta época petrolera y en el cual vamos a trabajar. Pero ahí viene el siguiente tema, de la democracia, de la verdadera democracia. Y ahí va en la línea que ustedes va señalando. Nosotros hemos dicho que es necesario analizar, porque existen varios mecanismos constitucionales y legales para desmontar el correísmo, para llegar a la fiscalización fundamental que ha sido descuidada en esta década perdida. Y lo que tenemos que hacer es tomar medidas a corto, a mediano y largo plazo. Podría ser una de esas soluciones que el primer día de posesión del presidente o de la presidenta de la República se convoque una asamblea constituyente. Pero no es necesariamente esa la única medida, porque tendremos que cesar a todos estos funcionarios que actualmente han permitido la impunidad y la corrupción. ¿Cómo usted puede permitir que exista un fiscal, un contralor que se han hecho de la vista gorda de todos los negociados? Hoy día el pueblo está leyendo con indignación en uno de los matutinos del Ecuador que funcionarios públicos de este gobierno
estuvieron dando asesoría a compañías offshore de Panamá, cobrando porcentaje. ¿De qué pacto ético estamos hablando? ¿Y usted cree que en un nuevo gobierno vamos a permitir esta situación? No, señor. Tenemos que meterles a la cárcel y tenemos que hacerles devolver todo el dinero. Pero tienen primero, como usted dice, y permítame, doctor Guarderas, que me salte a su compañero de plataforma. De unidad. De unidad, plataforma de unidad. La Corte Constitucional hay que votarla, hay que votarle al fiscal, hay que votarle al contralor, hay que votar y convocar a una asamblea constituyente en el mejor de los casos. ¿Qué factibilidad política usted ve de que hay un apoyo macro ya en la unidad, en la grande, en la de Cuenca? Porque Carrasco ya está diciendo, yo sin ser parte de un movimiento, como que me desmoralicé, no quiero estar en ninguna iniciativa de cohesión. Y hay algunos sectores y dirigentes que no están muy a gusto, otros que se quejan de que el señor, el movimiento Avance está ahí, y que cómo va a ser que el otro que se ha ido el señor alcalde de Quito con su movimiento Suma. Todo eso le voy a preguntar primero a Ramiro González si está de acuerdo con esta unidad que ustedes están aludiendo a nombre del Partido Social Cristiano y del movimiento Concertación. ¿Cómo ha recibido Ramiro González y su partido Avanza esta realidad en una plataforma que el señor alcalde de Guayaquil quiere que se agrande? ¿Eso está claro para usted? Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a los amigos del panel y a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. Gonzalo, por supuesto, la iniciativa que se la planteó desde el año pasado y se la concretó en febrero de este año en Cuenca, lo que se hizo básicamente es hacer un llamado a todos los movimientos y partidos políticos del país para que puedan ellos unirse a nuestro partido, a nuestro movimiento. Así que qué bueno que César Montúfar se unió con todo su partido. Fue una reunión democrática el día viernes muy interesante con todos sus directores provinciales del país. Así que la idea es esa y ojalá se sigan sumando muchos más movimientos, mi querido Gonzalo. Y perdone, de suscitarse un encuentro, una puja, perdone por el término y también que me perdone el doctor Montúfar, de suscitarse una puja entre Concertación, con Avanza y con otros movimientos y partidos que vayan aglutinando la primera iniciativa que se dio en Cuenca, ¿usted aceptaría que Montúfar sea el candidato a la vicepresidencia de Cynthia Viteri? ¿O usted está también anhelante de cuajar ese proyecto con todo el derecho, ¿no? Con todo el derecho. Pero me van a fusilar los oyentes si no les pregunto esto. Ahora que les tengo en el teléfono a usted y también al doctor Montúfar en vivo acá en el estudio. ¿Qué podrían comentar los dos de esta realidad? ¿O estoy mal yo? ¿Va por otro lado el binomio? ¿O simplemente Cynthia va a servir para que un candidato del otro lado, de la centroizquierda, sea el candidato presidencial y seguramente la doctora sea la candidata a la vicepresidencia? ¿Cómo está la situación? Ustedes que han conversado a diario con el señor alcalde de Guayaquil. El líder nato, ¿no? Al doctor González le estoy preguntando. Al economista, perdón. Sí. El alcalde de Guayaquil es un importante líder de la unidad, obviamente, así como son los otros miembros que conformamos la unidad. Nosotros hemos sido muy claros que la unidad está en base a un acuerdo programático. Yo creo que el país debe tener muy claro que la aguda crisis política, social y económica que atraviesa la nación obliga a los políticos a que asumamos una actitud de renunciamiento en aras de ofrecerle al país
un plan macroeconómico coherente para salir de la crisis, que nos permita presentarle al país un modelo más armónico, un modelo ya no de broncas, sino de diálogos y consensos para poder sacar adelante a la economía del país. Eso es lo que nos mueve, Gonzalo, y yo creo que eso es lo rescatable de esta unidad. Yo siempre pongo de ejemplo la unidad de Chile, que lograron ponerse acuerdos en mínimos y han gobernado 20 años y ya ve cómo está la economía chilena y obviamente el bienestar de los chilenos. Eso es lo que aspiramos, dejarnos ya de broncas y de solo verlo al Ecuador en el corto plazo. Yo creo que uno de los problemas graves que tiene la economía ecuatoriana es que solo se la ve en el corto plazo, e incluso los cambios constitucionales solo se los ven en el corto plazo. Nos dijeron que iba a haber una constitución para 300 años y ya veo, no duró ni 3 y se hicieron los cambios que se hicieron, producto de esta visión cortoplacista que tenemos los ecuatorianos y que estamos obligados hoy en día a romper eso y tener una visión de mediano y largo plazo. En la Concertación y también en el Partido Social Cristiano y en el movimiento Madera de Guerrero, en el movimiento Avanza, se da por entendido de que la candidata va a ser Cynthia Viteri a la presidencia de la República, o es un avance en el proceso de coaligar a mayores fuerzas para cumplir con el propósito de Cuenca. Le pregunto esto al doctor Guarderas. Mire, Gonzalo, están establecidos los procedimientos muy claros de cómo se va a proceder hasta el 31 de agosto. Creer que yo no sé, ni creo que la mayor parte de la ciudadanía. Cuéntenos, doctor Guarderas. Exactamente. Hasta el 31 de agosto, todas las fuerzas que integran la unidad están en la posibilidad de presentar sus precandidatos hasta este 31 de agosto. ¿Sí? Muy bien. Y el 31 de agosto se cierra, llamémoslo así, el proceso de inscripción. Y en el mes de septiembre, a través de los distintos mecanismos que se han establecido en este procedimiento, que puede ser primarias, que pueden ser consensos, que pueden ser encuestas o cualquier otro mecanismo o negociaciones, exactamente, se va a definir el binomio. Y el binomio lo puede ser dentro de la unidad o fuera de la unidad. Es decir, aquí existen personas que pueden perfectamente y que tienen todos los méritos para integrarlo. Por eso yo no podría decir, lo que sí está claro es que Cynthia Viteri, esta mujer inteligente, es la precandidata en cuanto a la unidad se refiere, pero es la candidata del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Es el aporte como candidata. Exactamente, el aporte. Y yo creo que Avanza puede presentar a Ramiro González. El propio Concertación, aunque Concertación lo ha señalado que no va a presentar candidato a la presidencia. Es decir, todos los movimientos que ahora lo integran lo pueden presentar y entonces se definirá hasta 30 de septiembre cuál es el binomio presidencial. Y otro acuerdo. ¿Cuál quieren ustedes que sea? Bueno, yo personalmente Cynthia Viteri, indudablemente. Y entiendo que también el alcalde, ¿no? Y por lo ha supuesto, dicho. Pero es que mire, yo creo que tiene todos los méritos suficientes porque además de ser inteligente, además de ser luchadora, ha sido una mujer que ha demostrado que tiene la valentía y que tiene la fuerza para llevar adelante los acuerdos. Y aquí vuelvo a insistir lo que decían las dos personas que estamos en el panel. Lo más importante, Gonzalo, es los acuerdos, porque lo que tenemos que trabajar, vuelvo a insistir, es sobre qué es lo que quieren los ecuatorianos a partir de 2017. ¿Cómo va a solucionar sus problemas del gobierno? Tenemos que superar esta crisis política, ética, democrática. Tenemos que hacer que el Ecuador se convierta en un Estado real, democrático, donde haya división de poderes, donde nunca más un partido político que obtuvo el 50% haya cooptado el 100%, donde no haya un consejo de participación tramposo que únicamente ha hecho es llenar a las primeras autoridades con gente del partido político, donde haya una asamblea que cumpla su función fundamental de legislar y de fiscalizar, no que haga estos shows de este ministerio, de este ministro de Educación. Es decir, tenemos que recordar y fundamentalmente trabajar en las libertades y derechos. Gonzalo, tenemos que permitir que la libertad de expresión Pero realmente... ustedes no hablan de fiscalización y peor de ¿cómo que no? De cuajar un asunto urgente
importantísimo que se requiere arreglar la economía ecuatoriana. Hemos hablado y hemos de la dado economía las soluciones. se preocupan mínimamente, y de la fiscalización cosa igual. No. ¿O estoy equivocado? Equivocado, Gonzalo. Veamos Sí, qué con el piensa Avanza. Ustedes, ¿cómo van a prender la luz verde cuando se trate de candidatos y a la presidencia y compañeros de papeleta? ¿Cómo piensa su estrategia encaminarnos a una solución que no produzca colisiones internas dentro de la plataforma de la gran unidad? Le pregunto, señor economista González. Gonzalo, yo creo que la madurez con lo que se ha tomado el tema de buscar una alternativa al país para contentar al 80% de ecuatorianos que quieren cambiar la actual situación de cosas, es lo que nos va a permitir seguir adelante, Gonzalo. Nosotros como partido hemos sido claros desde febrero diciéndole que a nosotros no nos interesa una candidatura, si es que efectivamente va a haber la posibilidad de concretar una candidatura que aglutine a todos los sectores, que nos represente a todos y que vaya sobre todo a ejecutar un plan de gobierno que nos pongamos de acuerdo. Yo creo, Gonzalo, que eso es lo fundamental. Yo debo decirle a usted que solo son 48 ecuatorianos los que han llegado a la presidencia de la República, y hay que verlo con esa madurez. No por la vanidad uno tiene que lanzarse, a pesar de que nosotros como segunda fuerza política de la nación pudiéramos hacerlo sin ningún problema y con la estructura que tenemos en todo el país, pero nosotros estamos dando esa lección al país, decir, mire, pongámonos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Si usted camina por las calles, Gonzalo, los ciudadanos lo que le dicen es, déjense de broncas, no hagan lo mismo que Correa. Déjense de broncas y pónganse a trabajar en función de la unidad, en función de un diálogo, en buscar soluciones para que los jóvenes no tengan que estudiar en otras provincias o estudiar lo que el Estado le dice que tiene que estudiar y no lo que sus padres y él mismo quieren que estudie. O que hagan escuelas del milenio, pero que los más pobres, que viven los más apartados, que les cerraron las escuelas unidocentes, tengan que no ir a la escuela porque no les pusieron un bus para llevarlo. Esas novelerías, Gonzalo, son las que nosotros debemos cambiar en forma urgente. Lo mismo el doble discurso en la economía, que por un lado se esté buscando un tratado de libre comercio y por otro lado el canciller lo esté boicoteando abiertamente. Esa imagen terrible que le damos al exterior de nuestro país es lo que debemos cambiarlo en forma urgente, y para eso, Gonzalo, debemos sacrificar justas aspiraciones personales y de partidos en aras de buscar una solución concreta para el país. Los movimientos y partidos que hablen de esto que acaba de intuir, pienso yo que tienen las de ganar. La gente quiere que se hable de economía, de empleo, de productividad. Ayer conversaba, señor doctor Montúfar, con el distinguidísimo economista colombiano Alberto Bernal. Usted lo ubica. Alberto Bernal es una de las figuras de la economía, yo diría, de habla hispana más significativos que tiene. Y Alberto Bernal nos comentaba a todos los latinoamericanos que le estábamos escuchando en una entrevista que 13 billones de dólares han encargado los gobiernos a la banca internacional para que tengan la bondad de darles vendiendo en instrumentos como son los papeles de Estado. Dice que el chip de los consumidores norteamericanos ha cambiado radicalmente y que este chip de consumidores no es el mismo que primaba hace muy pocos años. Era un consumidor novelero el americano. Ahora ya tiene una capacidad de escogitamiento importantísimo. Y dice que lo único que puede salvar a América Latina es la productividad. Es la productividad. Que viene una recesión espantosa. Que viene una recesión espantosa por estos motivos. La caída de la demanda. Y obviamente
los temas de ausencia de liquidez en la región, lo que nos está pasando como país. Entonces, hay nuevas cosas y el país que se va a imponer en materia económica va a ser la China. Y creo que escogiendo buenas compañías, la China y el Japón resultarían ser las que más aconsejan los expertos económicos. De esto hay un nuevo libreto, hay nuevas... eso como que no le dicen al pueblo ecuatoriano, no están hablando de esos temas. ¿Qué le parece a usted, mi inquietud, doctor Montúfar? Me parece absolutamente importante y legítima y creo que sobre todo oportuna. Y yo le diría, Gonzalo, yo no acostumbro a hacer este tipo de sugerencias a personas que admiro tanto y que hacen también su trabajo como usted, pero yo le diría, ¿por qué no hacer algún momento, ya que todos los políticos hablamos de unidad, un panel, una reunión, una conversación, precisamente sobre los acuerdos programáticos que en este momento la unidad está en los que o la unidad más está bien trabajando. La hoja de ruta y los acuerdos programáticos, seguir. Porque todos decimos queremos la unidad, todos decimos que tenemos renunciamientos, ¿no es cierto? Pero al final, y que únicamente queremos plantearnos... Doctor, ¿y cuáles serían los elementos de discusión? Yo le diría lo que en este momento estamos trabajando en la unidad, que son acuerdos programáticos entre los que están, uno, la superación de la crisis económica y blindar la dolarización. Dos, el tema de la producción, la productividad, la competitividad y el empleo. Tres, le comento otro importante, el tema de fiscalización y rendición de cuentas y lucha contra la impunidad. Porque el Ecuador requiere, luego de 10 años, yo diría de una corrupción desbordada, de que el próximo gobierno, la próxima asamblea, la próxima dirigencia política del país tome el tema de la fiscalización y la lucha contra la corrupción absolutamente claro. Y usted decía que nosotros no estamos aportando en eso. No. Le diría a Gonzalo. El discurso no absolutamente. deja entrever aquello. Nosotros hemos planteado 3 propuestas absolutamente concretas. Absolutamente concretas. Que lo repita. La primera, investigación independiente de todos los actos que se han realizado en este periodo. No solamente en este gobierno, en este periodo. 2, aplicación del derecho de repetición, que está consagrado en nuestra Constitución y que significa, Gonzalo, que si un funcionario público afectó al Estado, tiene que devolverle sin perjuicio de las acciones legales que tenga que afrontar. Y tercero, la reestructuración de la Fiscalía y de la Contraloría. Eso es lo que nosotros concretamente estamos planteando. Entonces, creo que tenemos que hacer un debate que sea un debate sobre la base de propuestas. Ya no sobre la base de digamos, esta continua repetición, a veces sí, correcta, de eslóganes, pero generales. Vamos a las propuestas y veamos si ahí podemos unirnos o no. Y eso es lo que nosotros desde la unidad estamos haciendo. Aquí hay un programa mínimo que nos puede unir a diferentes. Mira el caso nuestro. Ramiro González del Partido Avanza estuvo con el gobierno hasta hace poco, hasta hace 1 o 2 años. Nosotros hemos sido oposición desde el principio, Gonzalo. Si es que únicamente estaríamos pensando en nosotros y no en el país, en la construcción del la destrucción del autoritarismo y la construcción de un país diferente, nos habríamos podido decir, no, nosotros nos quedamos aquí enclaustrados, pero que gane nomás el correísmo, que gane nomás el candidato que ponga Alianza País. Nosotros decimos no. La unidad es entre diferentes, es entre distintos, pero que nos unimos sobre la base de acuerdos mínimos. Uno de esos acuerdos es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Otro de esos acuerdos es la reforma constitucional. Otro de esos acuerdos es una nueva política exterior. Otro de esos acuerdos es el tema del blindaje de la dolarización, la productividad. Otro de esos acuerdos tiene que ver con educación superior, con educación básica. Otro de esos acuerdos tiene que ver con salud y seguridad social, por mencionarle algunos de esos 11 acuerdos. Entonces, son acuerdos mínimos sobre lo que los políticos tenemos que acordar, perdonen la redundancia, en función del país. Esa es la actitud responsable que desde la unidad estamos planteando. No estamos planteando solo construir una candidatura presidencial. No estamos planteando únicamente enclaustrarnos en nuestra visión y en nuestros prejuicios en muchos casos. Estamos diciéndole al país, aquí somos diferentes. Tenemos trayectorias diferentes. Venimos de diferente lugar. Tenemos visiones políticas que tienen una trayectoria y una herencia distinta, pero nos podemos unir. Hay distancias también. Hay distancias, por supuesto, pero nos podemos unir. ¿Sobre qué nos unimos? Esa es la idea. Acuerdos mínimos. Esa es la idea.
unirse. Esa es la mecánica de la unidad, es lo que nosotros proponemos. Y por eso es que tenemos que estar con distintos. Ahora el tiempo es suyo, doctor. Mire, Gonzalo, Santiago nosotros Guarderas. en la unidad hemos hablado mucho del tema económico. Realmente que ese es el eje fundamental en estos momentos. Que Hemos dicho, lo han hecho a manera de diagnóstico. lo hemos hecho a público, lo hemos señalado en cada oportunidad que tenemos con la prensa libre e independiente. Debemos señalar que queremos una empresa competitiva y queremos ver a la empresa privada como un socio estratégico, no como un enemigo. Tenemos que, para ello, crear confianza y seguridad jurídica. Cuando hablamos de empresa competitiva estamos diciendo, vamos a eliminar y bajar impuestos. Vamos a eliminar aquellos impuestos que no han servido. Mire, ¿cuántas veces se le ha dicho a este presidente? No suba el 2% del IVA, el impuesto más regresivo de todos, porque va a recaudar menos. Gonzalo, ¿qué es lo que el propio gobierno ha reconocido? Que con el aumento del 2% del IVA ha significado menos recaudación. Hay que eliminar las salvaguardias, hay que eliminar el impuesto a las salidas de capital, hay que eliminar... Pero ¿de dónde paga su burocracia Mire, el presidente Correa? Hay que reducir el Estado. Claro, es que el gasto público es inmenso. Entonces esa es la situación. Por eso es que se mantiene la crisis económica, porque este gobierno lo que piensa es impuestos tras impuestos e impuestos y deuda más deuda tras deuda. Esa es la solución. Y nosotros hemos dicho, no, basta, este modelo económico está fracasado, este modelo económico nos ha llegado a la quiebra y tenemos que cambiar. Pero hay una cosa que es importante, Gonzalo, no solamente en esta situación. Yo quisiera añadir, y a lo mejor... Todo lo que ustedes están mencionando es parte del guión que va a manejar en su discurso de persuasión y búsqueda de apoyo la candidata Cynthia Viteri. La candidata o el candidato de la unidad. Ya. Estamos haciendo ese aporte, estamos robusteciendo, estamos construyendo ese programa. Y a lo mejor le voy a dar una noticia a César que a lo mejor no lo ha incluido. ¿Quién va a ser el yo lo he querido señalar. Él puede ser, tiene todos los derechos y tiene todos los méritos para hacerlo. ¿Usted qué va a hacer? A propósito, me van a reclamar que no le he preguntado. ¿Usted va a ser candidato a la legislatura Gonzalo, en Pichincha? Yo le había señalado la vez que usted, la gentileza, le he dicho, los puestos se ganan con trabajo. Y en este momento, mi tarea es estructurar, reestructurar, crear un movimiento de juventud, que lo estoy haciendo con el Partido Social Cristiano para aportar a la unidad. Ya se verán los nombres. Yo le quería decir una cuestión importante en este tema de la fiscalización, que es una idea que la quería proponer a la unidad, ahora lo voy a dar como primicia, Gonzalo, porque también otro tema que no solamente implica el tema de fiscalizar, tenemos que llegar, y hay elementos jurídicos, para declarar nulas las sentencias que son ilegítimas. Esto existe en el mundo. Todas aquellas sentencias y todas aquellas decisiones que han sido violatorias de la Constitución y de los derechos se pueden declarar nulas. Este es un tema que hay que hacerlo y, como decía con César, hay que además aplicar el derecho de repetición y hacerles pagar a todos estos funcionarios que ahora están firmando, que creen que no tienen una responsabilidad, que existe responsabilidad y que van a tener de su propio peculio pagar todo el daño que han hecho los ecuatorianos. ¿Y cómo se va a recuperar el dinero? Bueno, existen los mecanismos, está ahí, tenemos la Constitución, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tenemos todos los elementos del código para hacerles devolver hasta el último centavo. Y eso hay que aplicarlo, simplemente hay que ser creativo. Dejemos nomás que creen ellos, que lo que están haciendo lo hacen, que sigan creyendo, que sigan firmando y todo esto. Porque lo que no tienen que olvidarse es que la Constitución lo consagra. Que lean el artículo 11, numeral 4. Todo funcionario público es responsable de las acciones y omisiones en el ejercicio de su cargo. Por consiguiente, este es un principio que tendrá que ser cumplido a cabalidad a partir del 2017. Pero no solamente que queremos trabajar en tenemos que trabajar en el tema social. Tenemos que pensar en los menos favorecidos de este país, Gonzalo. ¿Cuándo vamos a trabajar por la agricultura? ¿Cuándo vamos a trabajar por los textiles? ¿Cuándo vamos a trabajar por turismo, que ha sido simplemente lo único que ha pensado este gobierno es en el petróleo y en las offshore?
pero ha dejado descuidado los otros sectores, y en ellos tenemos que trabajar, el pequeño comerciante. ¿Cuándo vamos a trabajar con la gente que se dedica a la floricultura? Todo esto es un ambiente que debemos hacer reflotar para que podamos mejorar la economía. Usted termina, señor economista González, tenga la bondad, si está todavía en la línea telefónica. Muchas gracias. Por supuesto, Gonzalo, lo he estado esperando con todo gusto. Vea, Gonzalo, yo insisto y estoy totalmente de acuerdo con lo que han hablado los panelistas. El tema de la fiscalización es un tema que hay que hacerlo. Nosotros desde ya lo estamos haciendo como partido. Mire usted, nuestro asambleísta Byron Pacheco fue el primero que logró conseguir realmente los votos necesarios para un juicio político. Desafortunadamente, eso no progresó por la mayoría aplastante que tiene Alianza País. Pero esa ha sido la voluntad del Partido Avanza, de ir hacia una fiscalización en serio a este gobierno. Así que, Gonzalo, la preocupación que tiene usted debe desvanecerse, porque haremos lo que se tenga que hacer para buscar los culpables de haberlos en los temas de corrupción que existan en el país, sin necesidad de ir a una persecución como hace el actual gobierno, por ejemplo. Mire, a mí, por ejemplo, el actual gobierno me tiene como 480 fiscalizaciones de la Contraloría, de la Fiscalía, de un montón de cosas, y lo estamos respondiendo, porque aquí nosotros nos quedamos, nosotros no nos vamos a ir a Bélgica, no nos vamos a ir a ningún lado, aquí en el Ecuador nos vamos a quedar a dar la cara, y por eso, como los que no tenemos rabo de paja, hemos puesto la primera piedra fundamental para hacer la fiscalización en este país. No hay rabo de paja, usted va a permanecer aquí en el país. Por supuesto que sí, Gonzalo. Aquí estamos para dar la cara de lo que se ha hecho, de la mejor obra que se hizo en la seguridad social ecuatoriana, de ese tratar de unir el sector privado con el público para hacer y cambiar la producción en el país, porque a pesar de todo el dinero que hubo, la composición del PIB no ha cambiado desde el año 64, y eso es lo que hay que ponernos como meta fundamental. Perdone, economista, y perdone, doctor Montúfar, les molesto a los dos con esto último. Van a haber 3 candidatos en lo que se pensaba en la ciudad de Cuenca iba a ser uno solo. Este es un vaticinio que está haciendo la mayor parte de los dirigentes políticos, porque ven que la decisión del señor Lasso es mantener su candidatura, esto ya lo ha dicho, y con todo su derecho de mantener. Ha sido un invento, un formato que él lo inventó desde hace algún tiempo, y estaría en el derecho de mantener esa aspiración o pretensión. Pero lo de Cuenca sí se va a descomponer por lo menos en 3 candidaturas, si no son 3 o 4. Y ahí el presidente de la República, es lo que yo quería hacerle escuchar, se mató, como decíamos de muchachos, se mató diciendo el día sábado que van a ganar y que van a ganar. Y es obvio, aritméticamente podrían estar llevándose la victoria. ¿Ustedes creen que esa circunstancia no está lo suficientemente reflexionada por los andaribeles opositores, que sí confían en que va a haber gente que va a votar para 3 candidaturas, básicamente 3 candidaturas, solamente en el centro derecha, en el centro y en el centro izquierda? Y eso no es cierto, pues no dan las cifras por la cantidad de votos que pueden arrastrar los candidatos oficialistas. Entonces el presidente hasta este momento tiene toda la razón de hacer sus sumas. ¿Con qué no cuenta de adrede o a propósito el señor presidente de la República? Estratégicamente, ¿qué es lo que debe contar y él no cuenta? Más bien le dice a la gente con triunfalismo, le dicen nosotros vamos a ganar. El sábado dijo 3 o 4 ocasiones que van a ganar las elecciones. ¿Por qué está tan seguro? Seguramente por el Consejo Electoral. ¿Por qué cree usted que qué elementos tiene a su favor el presidente para que se sienta un triunfador? Bueno, si repite tanto quiere decir que no está seguro, ¿no? Uno siempre dice y... Es al revés, entonces. Cuando uno se jacta de algo, quiere decir que está como nunca inseguro.
Y creo que esa es la realidad. Yo creo que el proyecto de la Revolución Ciudadana... Pero ¿alcanza la circunstancia para 3 candidatos? Podría darse, o sea, en el Ecuador podríamos decir que hay la posibilidad, yo creo que es una posibilidad pequeña, pero hay la posibilidad de todas formas, de que, no obstante se trata de un gobierno y de un proyecto inviable en el mediano y largo plazo. Si uno ve a Alianza País y lo que hoy propone, es sencillamente un discurso ya decadente, un discurso que no tiene asidero ni posibilidad de sostenerse en el tiempo, pero tiene todavía una base electoral que es importante, sin duda. Pero me parece a mí que más que eso, en este momento va a pesar las acciones y las articulaciones y las propuestas que hagamos los sectores de oposición, los sectores democráticos. Y por eso yo diría, si es que el gobierno llegara a ganar, va a ser por nuestra responsabilidad, no por los méritos del gobierno. La campaña está por hacerse. Entonces. La campaña está por hacerse, y ahí yo creo que lo que nosotros hemos realizado, estamos realizando desde la unidad, es lo correcto. Presentar en este momento una precandidatura, todos los movimientos podrán hacerlo hasta este 30 de agosto. Concertación no va a presentar una precandidatura presidencial en la unidad, y además comenzar a discutir sobre el programa. Comenzar a discutir sobre la propuesta, presentarle al país una propuesta. Por eso yo le decía, la metodología de la unidad no es la construcción de una candidatura. La metodología de la unidad es la construcción de un espacio político con propuesta, con candidato también, con organizaciones, para no únicamente derrotar al correísmo, sino para gobernar después del que el correísmo ha sido derrotado. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra propuesta. Pero además yo diría, Gonzalo, un asunto que es bien importante. Esa propuesta de la unidad, esos acuerdos programáticos de la unidad, son acuerdos convocantes para todo el país. No van a representar ni representan a un solo sector político. No podríamos decir, es la propuesta de derecha, no. Es una propuesta mucho más amplia, es una propuesta nacional. Lo que el Ecuador requiere es de una propuesta nacional, y esa propuesta nacional se la construye desde distintos, porque el Ecuador está atravesado, está constituido por diversidad. Desde distintos ángulos. Desde distintos ángulos. Y esa es la forma moderna de hacer política. Santiago Guarderas termina. Gonzalo, lo que usted señalaba yo creo que es muy importante. Aquí hay una obligación de toda la ciudadanía de cuidar su voto. Tenemos 2 situaciones. La una, el estado de propaganda del presidente de todos los días, a través de cadenas sabatinas, encuentros con el presidente, de decir que van a ganar. Y la otra, el CNE. Gonzalo, ¿cómo usted justifica que nuestra PAME haya conseguido 1.240.000 firmas en 45 días con apenas $2.000, ¿no? Mejor economista que el propio economista ha sido. Esto nos demuestra, a Yas Unidos, que presentó la totalidad de las firmas, solo lo reconocieron la mitad. Tenemos que estar vigilante porque hay de por medio una posibilidad de un fraude electoral. Entonces, si usted une el que el presidente cada vez... ¿Usted cree que es una obra maestra de Ciudadano Pero Cuencano por supuesto. Entonces yo creo que hay que ser vigilantes, y aquí tenemos la obligación de todos de hacer respetar nuestro derecho. Y uno de los papeles que tiene que hacer la unidad es cuidar los votos y hacer un control electoral serio, porque tenemos que hacer respetar la voluntad popular. Quien ha ganado en las elecciones tiene que ser presidente de la República. Es la preocupación más importante que hemos sugerido esta mañana, la suya, esta última. Hay que cuidar los votos. Ahí está el secreto del éxito. Muchas gracias, doctor Guarderas. Muchas gracias, doctor Montúfar. Hasta por acá, señor economista González. Ya cortó. Ya, bueno, pero ya me oyó. Estamos buscando la verdad.